Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy. Veníamos hablando en nuestro programa anterior sobre la Santa Misa, la Divina Eucaristía, como oportunidad de sanación. Yo creo que el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en los versos del 1 al 9, nos da una oportunidad muy clara de entender la sanación en la Santa Misa. San Juan relata que había en Jerusalén una piscina llamada Betesda, y alrededor de esta abundaban los enfermos, esperando que las aguas fueran movidas por el ángel de Dios. El primero que se metía en las aguas quedaba curado. La misa es uno de los momentos privilegiados para la comunidad de enfermos, psicológicos y físicos, de la que todos, en alguna manera, formamos parte. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Isaías en el capítulo 53 y en el verso 5 nos dice: por sus llagas hemos sido curados. Por renovación del sacrificio de la cruz no entendemos repetición, sino actualización de la obra salvadora de Jesús. Luego, en la Eucaristía, de manera especialísima, podemos pedir nuestra curación por las llagas de Cristo en la cruz. Durante la Santa Misa se mueven las aguas de Dios. La misa en sí es una fuente de curación extraordinaria. Es importante no descuidar todos aquellos factores que nos ayudan a fomentar el ambiente místico que debe encontrarse en la Iglesia. No se trata de un falso misticismo, sino de la atmósfera de hermandad que debe reinar en el templo para que se pueda manifestar la gloria de Dios. Es algo descuidado en nuestras iglesias. Raramente vemos una persona o varias en la entrada que dan la bienvenida, que dan una palmada en el hombro, un apretón de manos. La comunidad no se forma mágicamente. Hay que valerse de todos los recursos prácticos que nos lleven a que la iglesia no sea un frío lugar de reunión de personas que se ignoran mutuamente. La iglesia debe ser la casa del Padre, en donde los hijos encuentran un ambiente espontáneo de caridad y no un edificio público, en donde las personas se sienten un número más en la sociedad de consumo. Durante la semana nos vamos cargando de tensiones, de frustraciones, de fragilidades. El mal del mundo nos golpea, nos derrota. Ir a la Eucaristía debe generar el anhelo de ser liberados por medio del amor de la comunidad y de la fe en la obra salvadora de Jesús. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, nos dice el Salmo 122. Debería de ser un grito de gozo al encaminarnos de nuestra casa hacia la casa del Señor. Hablemos de 5 partes que tiene la Santa Misa. El primero es el rito penitencial. Segundo, la liturgia de la palabra. Tercero, la liturgia eucarística.
Cuarto, el rito de comunión. Y quinto, el rito de despedida. Al iniciar la Santa Misa santiguándonos, marcamos con el signo curativo de la cruz: por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Marcamos en cada uno de nosotros nuestro ser completo. Desde un principio nos estamos poniendo bajo el signo salvador de la cruz. En la misa se renueva el sacrificio salvador de Jesús, la sanación que nos viene de sus llagas benditas. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. La enfermedad física o psicológica nos impide la vida abundante que Jesús nos ha prometido. Cuando Jesús se presentó por primera vez en la sinagoga de su pueblo, anunció el motivo de su llegada al mundo: traer una buena noticia, un evangelio, y romper las cadenas de todos los que estuvieran oprimidos por algo. Lo narra Lucas 4 en el verso 18. Durante la misa le rogamos al Señor que rompa nuestras ataduras de tensiones, de opresiones, de neurosis, de enfermedades que en alguna forma nos impiden ser felices. Somos como los enfermos de la piscina de Betesda. Estamos esperando que se muevan las aguas de Dios y nos traigan la curación de nuestros males. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Juan 7, versos 37 y 38. Esos ríos de agua viva, la vida abundante, no se evidencia muchas veces en nuestro semblante. Más bien, nuestra mirada denota melancolía o preocupación. En la misa, Calvario místico, rogamos a Jesús que por el poder de sus llagas sanadoras nos cure de nuestros males. No estamos pidiendo nada extraordinario. Es el mismo Jesús quien nos invita a acercarnos a Él para que nos regale vida abundante, ríos de agua viva. Llegamos a la misa con la ilusión de que Jesús cumpla su misión de romper nuestras cadenas de enfermedad y que nos oprimen y nos impiden ser felices. Esto que acabo de compartir debería de ser el inicio de la Santa Misa: unirnos a Jesucristo en el sacrificio de la cruz y pedir que por esas benditas llagas seamos sanados. Luego viene la primera parte, o sea, el rito penitencial. A Jesús le llevaron un paralítico para que lo curara. Lo primero que hizo fue liberarlo de sus pecados. Luego lo curó. El mismo proceso sigue nuestra liturgia. Primero nos somete a un rito penitencial. Antes de pedirle al Señor que nos libere de nuestras enfermedades, tenemos que romper las cadenas del pecado que nos descalifica para ser curados. El pecado grave se llama mortal, porque nos da la muerte espiritual, que es el origen de toda enfermedad. Nuestros pensamientos negativos, nuestros rencores, nuestras impurezas y egoísmo envenenan nuestro interior. De allí brotan nuestras enfermedades. Muchos de nuestros males manan de la fuente envenenada de nuestro subconsciente. Primero hay que sanar lo interno, reconocer ante Dios nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Somos paralíticos postrados en la camilla de la infelicidad por nuestros pecados. El Señor no nos puede liberar si antes no le entregamos nuestra carga de pecado con sincero arrepentimiento. El yo confieso nos conduce a reconocer que somos culpables, que nadie tiene la culpa de nuestro pecado, sino nosotros mismos. Adán y Eva en su escondite estaban huyendo de Dios. El Señor les dio la oportunidad de salir y reconocer su culpa. Ellos se dieron cuenta de que a pesar de su pecado, les seguía amando y les concedía una nueva oportunidad. Dios los pudo perdonar porque ellos salieron de su escondite, los curó del miedo, volvieron a creer en Dios como en un Padre que los seguía amando.
Parte del rito penitencial es el himno de gloria. Viene a ser el complemento del rito penitencial. Los que eran sanados por Jesús se alejaban gritando su alegría y su agradecimiento. Después de experimentar que Dios nos pone sobre los hombros las pieles de su perdón, la asamblea se siente urgida a declarar su alabanza. La oración de alabanza es una oración liberadora. Al pensar que Dios como Padre bueno y decirle, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, centramos nuestra mente en la bondad y grandeza de Dios. Apartamos nuestra mente de tantos pensamientos negativos que nos enferman, que nos bloquean. Nos olvidamos de nuestras pequeñeces para pensar en la grandeza de Dios. Recordamos lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, 28. Todo resulta para bien de los que aman a Dios. Nosotros amamos a Dios y sabemos que Él puede convertir todos nuestros males en bien para sus hijos. El himno de gloria en la misa es como un eco del Salmo 150. Nos lleva a glorificar a Dios con todos los instrumentos musicales, platillos sonoros, órganos, cítara, guitarra, tambores, trompetas. Este himno de alabanza tiene sentido terapéutico. Nos motiva para abrirnos al poder liberador de Dios, Padre bondadoso. Isaías, ante la visión del trono de Dios, se sintió manchado, indigno. Vio a un ángel que purificaba sus labios con un carbón encendido. Antes de participar de lleno en la misa, en la que vamos a rogar por la curación de nuestras dolencias, nos sentimos indignos, nos reconocemos culpables. El rito penitencial es el carbón encendido de la misericordia de Dios que nos va purificando y preparando para acercarnos a Jesús, nuestro sanador. La segunda parte de la Santa Misa es la liturgia de la palabra. Los discípulos de Emaús iban totalmente deprimidos por el camino. La desilusión había invadido sus corazones. Se mostraron agresivos con Jesús, que como viajero anónimo se les presentó. Los discípulos de Emaús habían perdido toda la confianza en Jesús. Los había defraudado. Lo primero que el Señor hizo fue someterlos a una terapia de la palabra. Les fue repasando toda la Escritura en los pasajes que hablaban del plan de Dios para el Mesías. Las palabras de la Biblia suscitaron en ellos la fe. Comenzaron a experimentar que les ardía el corazón. Esta fue la preparación que Jesús les proporcionó a los 2 discípulos para luego hacerlos partícipes de la comunión en una posada a la vera del camino. Bien dice la carta a los Romanos en el capítulo 10 y en el verso 17. La fe viene como resultado de oír la palabra. Por medio de la palabra de Jesús, resucitó la fe a los discípulos de Emaús. Es el libro del Apocalipsis en el que hay una escena cuando el vidente Juan se le invita a comerse el libro de la palabra. Juan confiesa que sintió un ardor en el estómago y dulzor en la boca. La palabra nos interpela. Esa espada que se introduce en lo más profundo de nosotros y sanea nuestro subconsciente. Al mismo tiempo, es miel que consuela y fortalece. Jesús a sus discípulos en la última cena les decía: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 3. En la misa, la palabra ocupa un lugar destacado. Antes de un encuentro más íntimo con Jesús sacramentado, se nos sirve la palabra que nos interpela y nos consuela al mismo tiempo. Por medio de la palabra viene la fe. Romanos 10, 17. La Biblia nos acerca a Jesús, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo vemos sanar a los enfermos. Ninguno regresa a su casa con su dolencia.
enfermos psicológicos y físicos, encuentran una respuesta en la misericordia del Señor. A uno le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. A otro, queda limpio. A un tercero, vete en paz. En la palabra nos encontramos a Jesús que afirma tajantemente que ha venido para anunciar el Evangelio y para romper las ataduras de los oprimidos. Lucas 4, versos 18 y 19. La palabra nos vuelve a mostrar a Jesús borrando la angustia de los asustados discípulos en medio de la tormenta en el mar. En las lecturas bíblicas nos encontramos con Jesús y confiamos en que tiene una respuesta para nuestras dolencias y nuestras preocupaciones. Lo sentimos junto a nosotros, como al enfermo en la piscina de Betesda, y nos pregunta, ¿quieres ser curado? Juan capítulo 5, verso 6. Como el centurión romano, también nosotros nos animamos a decirle, Señor, di una sola palabra y quedaré sano. La homilía es un comentario familiar acerca de las lecturas bíblicas de la misa. El sacerdote, como un padre, se esfuerza en repartir el pan de la palabra a la comunidad, a la familia de Dios. Algunas veces se escuchan personas que después de la homilía dicen, lo que usted dijo en la homilía era directamente para mí. Sabemos de sobra que es el Espíritu Santo el que va repartiendo la palabra. Para unos es látigo, para otros es miel a sus labios. El famoso teólogo padre Bernardo Haring ha escrito, la teología ha dejado bastante de lado el tema de la sanación. Lo ha descuidado en la cristología, soteriología, en la eclesiología y sobre todo en la teología de la proclamación de la salvación. Sin lugar a duda, no se pueden separar la proclamación del Evangelio y la sanación que Jesús envió a repartir a sus discípulos. Como los discípulos de Emaús fueron curados de sus angustias por medio de la palabra, así en la liturgia de la palabra vamos siendo curados de nuestras incertidumbres y dudas. La palabra nos coloca ante Jesús, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, según lo narra la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y en el verso 8. Creemos que Jesús también hoy puede curarnos. Yo personalmente he encontrado muchas personas que me han dicho, yo nunca había escuchado lo que el Padre leyó en el Evangelio. Yo nunca había oído una persona hablar como él habló. Hoy me convenció el sacerdote con la homilía. Hoy, dentro de la Santa Misa, aprendí lo que es la verdad de Jesucristo. Y de ese día en adelante siguieron enamorados no solo de la palabra, de la lectura de la Biblia, sino de la divina Eucaristía. Y siguieron viniendo para compartir el pan que da vida. La tercera parte de la Santa Misa se llama liturgia eucarística. Por medio del ofertorio comenzamos a preparar la parte central de la misa. El auténtico ofertorio no consiste en ofrendas de tipo simbólico, sino en la entrega incondicional de nuestro yo. Si algo nos enferma es nuestro egoísmo, nuestro yo, nuestro superego. Es la raíz de muchos de nuestros males. Ofertorio quiere decir ofrecimiento a Dios de nuestros rencores, de nuestras iras, de nuestras vanas pretensiones, de nuestros malos hábitos. Tal vez no se ha profundizado en el valor curativo de las ofrendas durante la Santa Misa. Lo material es lo que tantas veces nos impide entregarnos a Dios. Lo material nos atenaza, tupe nuestro oído para escuchar la palabra, nos convierte en islas de egoísmo. Es muy llamativo constatar que en el libro del Eclesiástico, entre normas que apunta para obtener la salud, indica
Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Eclesiástico capítulo 38, verso 11. Muchas veces he predicado que esto es el tercer paso para conseguir la curación. Desprendernos de algo que nos amarra para ayudar a la casa de Dios, a los necesitados, a las obras de evangelización, es una medicina amarga que cura el egoísmo y la soledad. En nuestra iglesia este aspecto está muy descuidado. Se procura no tomarlo muy en cuenta. Los que, por el contrario, se han atenido a las indicaciones de la Biblia al respecto, dan testimonio muy firme acerca de las bendiciones que han recibido de Dios. Hermanos, qué bueno que tomáramos en cuenta este punto. Las ofrendas no solo son la parte económica, no solo son el pan, el vino y el agua. Las ofrendas también incluyen nuestra propia persona y con nosotros nuestros problemas y dificultades que junto con el agua y el vino podemos depositar dentro del cáliz. Y también recordemos que los bienes económicos nos los ha prestado el Señor para que se los administremos. Y si Él nos ha dado con abundancia, debemos de darle en abundancia. Y si Él nos dio para que nosotros compartamos, ¿por qué no compartirlo con tantas necesidades que hay hoy en día en la evangelización? A través de la iglesia, sí, ¿por qué no? En nuestra iglesia y en muchas iglesias hoy en día estamos necesitando salir a evangelizar. Y no se puede salir porque no hay con qué cubrir los gastos para un predicador, porque no hay con qué darle un bocado de comida a un predicador, porque no hay con qué ayudarle a subsistir. Y nos limitamos muchas veces a las 2 palabras que se dicen en la homilía, pero no hay quien vaya a llevar la palabra a los lugares necesitados. Se necesita de tu generosidad, se necesita de tu amor y también de tu entrega. Se necesitan muchos operarios en la viña del Señor. Decídete a entregarte a Él y decídete a vivir la divina Eucaristía. Esta tercera parte de la liturgia se llama la liturgia eucarística y nos invita a prepararnos para el rito de la comunión. Yo te invito también hoy a que participemos de nuestro próximo programa, donde hablaremos como una continuación de las partes que nos quedan faltando de la Santa Misa. Hoy quiero dar gracias profundamente al Señor por tu participación, por las bendiciones que hemos recibido del Señor y por nuestra propia vida que hoy le entregamos para que Él nos ayude a vivir de acuerdo a su santísima voluntad. Que el Señor te bendiga, su paz, su amor y su alegría queden en ti y en los tuyos. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.